Listo, muchas gracias. Empezamos. A ver, vamos a ver la parte de prolapso de órganos pélvicos y una vez más, teoría casi cero, pero necesitamos algunas cosas clave para que ustedes puedan entender las preguntas que les formulan en la mayoría de exámenes. Entonces, como ven, solamente un recordar es muy breve. El prolapso de órganos pélvicos se define como el descenso de uno o más órganos. Incluyen estos útero, vagina, uretra, vejiga, recto y colon sigmoide o inclusive el intestino delgado. Entonces, normalmente, no sé si pueden ver la pantalla, estoy señalando con el puntero, el piso pélvico se conforma de varios músculos, aponeurosis, tejido fibroso, y por diversos factores esto, digamos, se vence, se desgasta, inclusive puede llegar a haber desgarros crónicos y por este motivo cualquier factor que aumente, digamos, la presión intraabdominal hace que estos órganos se caigan. Entonces, hay conjugación de factores que aumentan la presión, la fuerza de los órganos abdominales y pélvicos y al mismo tiempo debilidad de este piso pélvico. Cualquier desplazamiento, movimiento de cualquiera de estos órganos mencionados, consecuencia del fallo de toda esta parte que conforma el piso pélvico, puede alcanzar diferentes grados y eso se denomina prolapso órganos pélvicos. Como ven, hay una serie de factores de riesgo múltiples, en realidad es una condición multifactorial, entre los cuales los principales actores aquí es el parto vaginal, pero generalmente el parto vaginal mal atendido. Mientras más partos tenga, mientras más paridad, más factor de riesgo o se suman los factores para que haya o ocurra este tipo de patología. El único modificable, como ven ahí, es la obesidad, ¿no? Porque el resto, salvo que sea alguna enfermedad que produzca tos crónica y yo calme o cure esa enfermedad crónica y evite cierto tipo, como decimos, de, digamos, hipoestrogenismo, que puede ser también con aplicaciones locales, como en el caso de síntomas climatéricos locales, hablamos la semana pasada, esta pata resequedad vaginal, podríamos aminorar el problema, pero principalmente el mayor o el más importante es hacer que la paciente deje de ser obesa. Ya mencionamos, cualquier factor que aumente la presión o fuerza intraabdominal, pues hace mella en este piso pélvico. Entonces, hablando o recordando la parte anatómica, miren la figura que está acá a la izquierda, es un corte sagital en la línea media y aquí todo lo que está de mi puntero que estoy señalando hacia la parte anterior, ese es el pubis, esta es la vejiga como un triángulo, en la parte posterior y superior se ve el útero que es como una pera y en la parte posterior vemos todo lo que es el piso o lo que corresponde a la pared posterior de la vagina. La vagina, como ven, es este canal gris que va hacia aquí, se conecta con el cervix y va hacia el útero. Todo lo que está acá es pared anterior, todo lo que está acá es pared posterior. Entonces, hay 6 puntos anatómicos claves aquí. En la pared anterior, donde está principalmente uretra y vejiga, hay 2 puntos. La A minúscula se refiere a anterior. Hay un punto A mayúscula que está, digamos, más cerca del himen, que aquí es el punto cero de referencia donde vamos a tomar para medir o clasificar el prolapso. Y hacia la parte de atrás, el punto móvil, si lo quieren llamar así, es el punto B. Seguimos, el punto C es, digamos, la parte más prominente del cervix en el caso de que la paciente tenga útero. Si no tiene útero, es la cúpula vaginal. Y en el caso de la pared posterior, que acá se conecta o está relacionada con el recto, hay igualmente 2 puntos. El primero, que es un punto fijo, al igual que su punto espejo que está al frente, que está a 3 centímetros del himen, igual que su punto fijo, repito, que está en espejo en la pared anterior. Y el punto móvil es el punto posterior, en este caso el BP minúscula, que se puede desplazar al igual también que su punto espejo en la pared anterior, y esa movilización o ese desplazamiento hacia afuera del introito vaginal clasifica o permite hacer la clasificación del prolapso. En pocas palabras, cualquier parte de la pared anterior, pared posterior, puede arrastrar inclusive el útero y también puede arrastrar consigo el fornix posterior o el fondo de saco y traer abajo inclusive salir el intestino, sobre todo cuando la paciente no tiene útero o ha sido histerectomizada. Entonces, complementamos acá un cuadro de triple entrada donde la parte superior, como ven aquí, es puro pared anterior, esos 3 cuadros superiores. El punto AA, que está aquí, sigue el punto B mayúscula, A minúscula y el punto C que representa el cuello o en este caso el útero.
Y en la parte inferior tenemos los puntos espejo, la pared posterior, y al mismo tiempo el punto D que representa, digamos, el fondo de saco posterior, que en el caso de que se caiga, generalmente se relaciona en una histerectomizada con el enterocele o salida de intestino delgado. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar acá? Parece complejo, pero en realidad es sumamente fácil para responder las preguntas. Miren aquí. Esto es sin prolapso. Vean toda esta columna que está aquí. Entonces, este punto, puntos anteriores de la pared anterior, generalmente están a menos 3 centímetros. Recuerden, acá está el introito. Menos 3 o los números negativos es mientras más adentro esté en el interior de la paciente. Los puntos positivos son los que están hacia afuera de la paciente, o sea, el exterior, o digamos, los que están más salidos, que representa el prolapso más evidente. Por eso, entonces en este caso, el AA siempre está a menos 3 centímetros, está por dentro del introito. Igual el punto posterior, el AP, que también está a menos 3 centímetros. En una paciente que no tiene nada de prolapso, joven, que no ha tenido ningún parto vaginal, etcétera, entonces esos puntos, que son los posteriores, están juntito, casi siempre superpuestos a esos puntos, el A minúscula y el AP minúscula. En el caso de que haya ya prolapso, esos puntos van a descender, caen y arrastran totalmente. Es como si se invirtiera una media, ¿no? O si recuerdan en la parte de inversión uterina, digamos que en emergencia del posparto, es igualito. Arrastra con todo, es como si jalaran todo y se literalmente se invagina y sale por el introito. Entonces, puntos anteriores, puntos en pared posterior, el C que representa el cervix para el útero y el D que representa el fondo de saco vaginal posterior para un probable enterocele futuro. Hay otros tres puntos más importantes, que es la medición, en este caso, del hiato genital o cuánto mide la abertura, que va desde el meato urinario hasta esta parte del rafe posterior, el cuerpo perineal, que va desde el rafe posterior hasta el punto medio del ano, y la longitud vaginal total, que es un punto bien importante que nos va a permitir también clasificar. Bien, acordarse que hay varias clasificaciones, pero en el examen nos viene la última que se usa desde el año 96, que es el famoso POPQ. Acá sí tienen que estar pilas. Ese es un corte coronal, útero arriba, viene la vagina acá como ven. Y esto de acá es un útero que, como están con sus urinarias continuas, se asume que está prolapsado o ya se cayó por debajo esta parte que es el introito vaginal. Por lo tanto, hay cuatro estadios. El estadio 1, que usualmente es asintomático, el prolapso o cualquier órgano pélvico cae por acá en el interior de la vagina, pero digamos que está localizado, imagínense una recta numérica que va de arriba hacia abajo, donde el cero es acá en el himen, los números negativos están hacia el interior de la paciente y los números positivos hacia el exterior, por los que se extraen en pocas palabras. Entonces, el grado 1 es cuando los órganos pélvicos caen, la señora no tiene molestias, es más, es asintomática total, y el órgano que más cae, o el punto más, digamos, declive, está por encima del -1. Aquí ven un -1, ¿no es cierto? Acá está el cero y acá está el -1, está por encima, por eso es estadio 1. El estadio 2 es cuando cae el órgano más distal, pero se localiza entre el -1 hasta el +1. Quiere decir que, tomando en cuenta el introito, yo pongo mi reglita y no llega ni siquiera a pisar el -1 y tampoco sale por más de 1 centímetro. Ese es el grado 2. La mayoría de preguntas vienen en relación a este estadio. En cambio, en el 3 y en el 4, que son, digamos, los más sintomáticos, los más graves, ahí yo tengo que tener en cuenta ya otro factor más, que es la longitud vaginal total. El estadio 3, los órganos pélvicos, el punto más declive sale ya por fuera del introito, pero está por encima o digamos por fuera del +1, en +2, +3, +4, +5, siempre y cuando esté, no es mayor esta distancia de la longitud vaginal total -2. Por ejemplo, si la longitud vaginal le dan el dato de que mide 10 centímetros, 10 menos 2 es 8. Quiere decir que el punto más de equilibrio para que sea estadio 3 tiene que estar rebasando el +1, pero tiene que estar hasta máximo, no debe pasar el 8 o el +8. En cambio, el estadio 4, esta caída total del órgano más declive, la salida total, sobrepasa totalmente la longitud vaginal -2. Cuando veamos los ejemplos lo van a comprender mejor.
Les preguntan mucho, por cierto, en la parte de clasificación. Entonces, empezamos con las preguntas. Dice cuál es el factor más frecuente que predispone al prolapso genital. Y todas las alternativas que ven aquí, todos son factores que predisponen a esta caída de órganos pélvicos. La menopausia por el hipoestrogenismo y debilidad, sobre todo en la parte fibromuscular, el estreñimiento crónico por la fuerza que hacen las pacientes para poder defecar. La obesidad, ya lo mencionamos, por el aumento de la presión intraabdominal. Y congénito también puede tener, ¿no? Por algún factor que tiene de debilidad de tejido conectivo. Pero el principal de todos es el trauma obstétrico. Quiere decir, cualquier daño que se haya producido, este trauma puede ser desgarro sobre todo, y eso ocurre más en el parto vaginal. Una vez más, depende de la paridad. También se relaciona con el uso de forceps, que es el parto quirúrgico, o la misma episiotomía que no es bien suturada, sobre todo las mediolaterales. Entonces, el trauma obstétrico siempre va a ser el factor de riesgo más importante. Pregunta número 2. Dice, y acá sí tienen que recordar unos términos. Recuerden que siempre el prefijo ístero se refiere a útero y la parte de cuando les ponen colpo como prefijo, esa parte se refiere a vagina. Acá le dicen en el ísterocele, quiere decir la salida o la caída del útero, la salida, el prolapso de este órgano. ¿Cuáles son los ligamentos más comprometidos? Por favor, silencien al toque. Claudia Fiorella, silencia su micrófono. Gracias. Aquí sí, pilas. Miren este cuadrito que está acá. Cuando hay, perdón, aquí está. El cistocele cisto es vejiga, pared anterior. Rectocele, pared posterior. Histerocele, en este caso, Zaida Dávila, por favor, apague su micrófono. Gracias. Y en la palabra histerocele se refiere a útero. Esas palabras tienen que acordarse. Una cosa es vejiga, otra cosa es recto y otra cosa es útero. Entonces, recuerden que en el cuadro de triple entrada, cada uno de estos tiene su punto guía. En el caso de cistocele, es toda la pared o sus cuadros anteriores de pared anterior. El rectocele es la pared posterior. Y el histerocele es este punto C. Entonces, para que el afectado sea el útero y descienda totalmente por la cavidad vaginal hacia el exterior, dependiendo del grado, el ligamento o los ligamentos más comprometidos, en primer lugar, siempre es el ligamento cardinal o de McEnroe y secundariamente los ligamentos uterosacros, por si acaso. Y eso se explica por esto, para que se acuerden. Solamente para recordar, hay tres niveles, digamos, de sostén en el piso pélvico. El nivel 1 corresponde a la parte más superior y lo sostienen tanto los cardinales de McEnroe y los uterosacros. Y suspenden sobre todo cuello uterino y útero. Y lo otro más importante es el último, donde ya aparece en la parte de todo lo que conforma la pared anterior y posterior, y esto ya forma parte de la fascia endopélvica. Entonces, histerocele, el primer comprometido es el cardinal o de McEnroe, que son dos, al igual que los uterosacros que están en segundo lugar. Siguiente, dice 51 años, posmenopáusica, ahí está el factor de riesgo, encima multípara, miren todos los partos que ha tenido. Dice que tiene una sensación de bulto o tumoración que sale por sus genitales. Cuando le hacen el examen ginecológico, se aprecia salida del cervix. Y desde ahí yo estoy deduciendo que es mi punto C. Sale hasta 1 centímetro de la línea himeneal. Recuerden que si sale por fuera del himen, tienen que ser puntos positivos. Por eso les ponen aquí que es más 1 centímetro. Y les preguntan, según la clasificación POPQ, cuál es el grado de este prolapso como histerocele. Entonces recordamos, cuando les dan el punto, acá la clave es fijarse en el órgano que más desciende. Como acá les dan un solo punto, que es el cuello uterino o el útero, es +1. Recordar que cuando está entre -1 por dentro hasta +1 por fuera, en este caso del introito o del himen, eso siempre es un grado 2 por si acaso. Todo lo que está desde el -1, atraviesa el seno y va hasta el 1, incluyendo el -1 y 1, siempre va a ser grado 2. Por eso es que ahí no les tienen, ni siquiera los tienen que distraer dándoles la longitud total de vagina, porque ahí no interesa. Cuando ya les piden longitud o les dan el dato de longitud vaginal total, generalmente se trata de un 3 o un 4, como vamos a ver a continuación.
Acá les preguntan cómo se llama la protrusión o salida del fondo de saco de Douglas. Y una vez más, recordamos los puntos. Pared anterior, uretra, acá pared anterior, vejiga. Acá en la letra C, esta parte es cuello uterino, que incluye el útero completo. Y en la pared posterior está el recto. Y en el punto D, que es el fondo de saco posterior, es donde por ahí sale el enterocele o el intestino. Entonces, esta protrusión que está acá del fondo de saco de Douglas se llama cuando sale el intestino por ese punto. Por ahí desciende. No hay forma de que salga el intestino por la pared anterior o que salga por acá atrás en el recto. Tiene obligatoriamente que salir por este fondo de saco. La respuesta, por lo tanto, es enterocele. Si les preguntan en la parte de la alternativa D, eso es protrusión de vejiga. La letra C, protrusión de recto, que es lo mismo que la letra D. Y la letra E no tiene absolutamente nada que ver con este tema de prolapso. Seguimos, les preguntan una vez más el entero. Entero es intestino, salida del intestino. Es una forma clínica de distopia o de prolapso de, una vez más, fondo vaginal. Si le quieren cambiar la alternativa y siguen diciendo lo mismo, significa del punto D o del fornix posterior de la vagina. Es lo mismo, solamente cambian los términos, nada más. Siguiente, les preguntan a qué etapa o qué clasificación corresponde estos hallazgos del sistema POPQ. Miren, les dan de frente el punto BA, o sea, pared anterior, y les dan además la longitud vaginal total, que es de 6. Entonces, punto número 1, tengo que ver el punto más declive. Acá solamente me dan uno, que les dicen que sale hasta más 5 centímetros. Números positivos salen o caen fuera del, en este caso, hiato genital. Como está por encima de más 5, absolutamente no puede ser nunca un grado 2, porque recuerden que el grado 2, la máxima salida, es hasta más 1 centímetro, nada más. Por lo tanto, o es un 3 o es un 4. Y para eso me sirve este dato de la longitud vaginal total. Pero me dicen que es 6 y mi parámetro siempre tiene que ser restándole 2. Por lo tanto, ese dato es más 4. Último razonamiento. Para el grado 3, la salida máxima tiene que ser pasando, rebasando el más 1, pero no tiene que llegar justamente a pasar este dato que es el más 4. Les están diciendo que pasa hasta el más 5, por lo tanto, ¿puede ser grado 3? No, porque ya rebasó este punto, está más abajo, casi se va al más 6. Por lo tanto, esto no puede ser ni siquiera un grado 3, tiene que ser obligatoriamente un grado 4. Entonces, recuerden siempre, primero mirar el punto más declive. Cuando pasa, le dicen que es mayor de más 1, eso automáticamente está avanzando a un 3 o un 4. ¿De qué me permite clasificar o diferenciar? Solamente la longitud vaginal total menos 2. En este caso es 4. Pero la caída, este más 5, quiere decir que está sobrepasado ese más 4. Por lo tanto, hace rato que es un prolapso genital total. Siguiente, 58 años otra vez posmenopáusica, dice que tiene otra vez tumoración por genitales y les dan de frente la longitud vaginal total de 7 centímetros y un punto BA más 1. Una vez más, clasificación P o PQ de este grado de prolapso vaginal. Acá les ponen el distractor. Entonces, regla número 1, fijarse en el punto más declive. Pared anterior, dice más 1. Recuerden una vez más que el grado 2 incluye desde el menos 1, llega hasta el 0, que es el introito, y pasa al más 1 incluyéndolo. Por lo tanto, por más que me pongan 10 longitudes vaginales, este dato es despreciable, es un distractor. Con el más 1 yo automáticamente puedo deducir que es un grado 2. No hay más vuelta que darle ahí. Si es que les pusieran mayor que este más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, ahí recién se van a fijar en el dato que les dan y no olvidar que tienen que restar 2 centímetros. Si acá les hubieran puesto más 5, yo voy, ahora sí me miro fijo en la longitud vaginal total. 7 menos 2 es 5. El 5 está sobrepasando a este parámetro que he calculado, menos 2 centímetros. No, por lo tanto, sería un grado 3 en el caso extremo. Siguiente caso. Dice que les preguntan en la clasificación POPQ de grado 2 cuándo se considera este tipo o esta clasificación de segundo grado. Y automáticamente acá les puse para recordar que es lo más común en las pacientes. El grado 2 es cuando cae el punto más declive del órgano pélvico que está en estudio, pero está en este rango del introito vaginal
por dentro hasta -1 centímetro por dentro y abarca hasta +1 centímetro por fuera. Entonces, si llega a -1, atraviesa el 0 y se va hasta el +1, eso automáticamente es un grado 2 y eso lo describe la alternativa D. Está entre el centímetro previo al nivel lineal y el centímetro distal a este. O sea, 1 centímetro por dentro y hasta 1 centímetro por fuera. Siguiente, 52 años posmenopáusica, viene a ginecología para evaluación. Dice que hace 2 años presenta polaquiuria y sensación de bulto. Quiere decir claramente que esta mujer tiene síntomas urinarios y además sensaciones de bulto, o sea, algo que está protruyendo por los genitales. Se le ha realizado evaluación y se ha determinado alteración del compartimento anterior, o sea, probablemente uretra y la parte de la vejiga. El tratamiento correspondiente será, y acá son preguntas muy simples para el nivel de estudiante, esto no es de especialista, entonces solamente recuerden siempre, en la clasificación de prolapso, hay prolapsos asintomáticos, que es casi siempre el grado 1, una parte del grado 2, y hay prolapsos sintomáticos, que son el 3 y el 4, y algunos casos del grado 2. ¿Cuáles son esos síntomas que a menudo permiten a tomar decisiones de tratamiento? Esos que están encerrados en el cuadro. La señora refiere síntomas urinarios y además sensación de bulto que sale por genitales. Eso ya es suficiente para tomar un tratamiento quirúrgico. Entonces, acá le hiciste este esquemita donde todos los prolapsos con molestias, que incluyen síntomas urinarios y además, en este caso, sensación de bulto, que depende del grado que tenga la clasificación POPQ, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Y si es pared anterior, hay un manejo muy común que se llama colporrafia. Si fuera posterior, es colporrafia posterior. En este caso es una colporrafia anterior, que significa, como está acá en la figurita, recortar el sobrante, suturar nuevamente la fascia donde ha sido dañada y de esa forma se levanta, digamos, esta tumoración que lo que ven acá ustedes es simplemente la vejiga y la paciente queda con el problema solucionado. Entonces, sintomático, quirúrgico. No sintomático, solamente tratamiento conservador. Por ejemplo, ejercicios de Kegel, pesarios inclusive, o a veces inclusive nada, ¿no? Puede resolverse hasta con estrógenos tópicos en pacientes posmenopáusicas. Siguiente, 68 años posmenopáusica, viene por sensación de bulto otra vez, sintomática. Dice que el examen tiene una distoplea genital grado 1, pero recuerden, solamente viene por algo de sensación de bulto y se queda en zona vaginal. Entonces, en el grado 1 habitualmente se hace el manejo conservador, no se le ofrece el quirúrgico. Acá solamente es una, dice, sensación de bulto, pero al ser grado 1 es sumamente leve. Por lo tanto, el manejo más adecuado para esta paciente, primero es probar con estrógenos locales para resolver la sequedad vaginal. Muchas veces ese epitelio renueva, ¿sí? Recobra, digamos, su vitalidad y puede solucionar el problema inclusive de la sensación leve de bulto que puede tener esta paciente. Entonces, grado 1, que no tiene sintomatología completa, no requiere manejo quirúrgico. Aquí, una vez más, 60 años con sensación de bulto en genitales, les dan nuevamente la longitud total de vejiga, perdón, de vagina, el punto anterior a 0 y el punto B a -2. Aquí se les dan un dato importante. Miren acá. ¿Qué dijimos? Bulto en genitales hay que fijarse en el punto más declive. No es el 0, ¿no? El punto más declive o más salido es el +2. Eso está por fuera del introito. Muy bien, hasta ahí no hay problema. Me voy al grado 2 y yo sé que el grado 2 solamente me abarca hasta el +1. Esto ya lo sobrepasó. Me voy entonces a ver la longitud total de vagina, pero no me quedo con este 5, tengo que restarle 2. 5 menos 2 es 3 centímetros. Entonces ahí recién me voy a este punto +2. Este 2 es mayor, rebasó que el +3. No, está un poco menos, es menor que ese número. Por lo tanto, es una paciente con un prolapso de tercer grado. Entonces, de esa forma uno tiene que ir razonando para ver este tipo de claves. Siguiente, 55 años, que ya tiene un parto, acude al control ginecológico, no tiene síntomas. En el examen POPQ, digamos que se quedó en -1, ese es un grado 2 y se dan cuenta porque está desde el -1, 0 más 1, el grado 2. Longitud total de vagiga es un distractor acá, no tiene nada que ver, ni siquiera lo miro porque ya me di cuenta que es un grado 2 hace rato. Y la palpación bimanual, el útero 7 centímetros, no hay masas, no es doloroso. Y les preguntan el manejo más adecuado.
teniendo en cuenta que ya diagnosticamos una clasificación 2. Asintomático, no se da absolutamente ningún manejo quirúrgico, solamente es manejo conservador. ¿Acaso dentro de las alternativas lo único a considerar son los famosos ejercicios de Kegel, que uno tiene que explicarle a la paciente cómo tiene que hacer? Es una contracción rítmica, más o menos cada cierto tiempo, con cierta frecuencia durante el día, de la contracción de músculos pélvicos, y de esa manera puede reforzar tranquilamente toda la parte de la musculatura. Pregunta muy simple, ya pasamos a incontinencia urinaria, y recordar que esta incontinencia de orina es cuando escapa de forma involuntaria, así de simple. Hay una clasificación. La de esfuerzo, que como su mismo nombre lo dice, es cuando la señora tose muy fuerte, se le escapó la orina y mojó la ropa interior. Cuando levantó mucho peso, lo mismo. Cuando corrió, lo mismo. Subió las escaleras, igual. En cambio, la de urgencia es diferente. Es la señora que va a orinar, sale a media hora de su casa y hasta que le gana otra vez la orina tiene que correr al baño. Otra vez, media hora, una hora, otra vez tiene que correr al baño. O sea, se le escapa la orina pensando que ya le gana, pero sin embargo, no hay la vejiga llenado completo. Usualmente es irritativo. Y la parte de la mixta que incluye las dos anteriores. Acá la pregunta es muy simple. La característica clínica más frecuente del tipo de esfuerzo. Entonces, como su mismo nombre lo dice, cualquier esfuerzo, toser, reírse, estornudar, cargar peso, eso es la incontinencia urinaria de esfuerzo, y a menudo se corrige con tratamiento quirúrgico en este caso, discutible aún, pero pueden colocarse en las mallas, ¿no? Son técnicas ya más específicas de especialidad, técnicas quirúrgicas. Y pasamos a las ITS. Entonces, en concreto, en prolapso, recordar los puntos, valorar el punto más bajo, recordar la clasificación y recordar que el manejo principalmente quirúrgico es cuando hay síntomas urinarios más sensación de bulto. Las infecciones de transmisión sexual están divididas en dos partes. Ahorita hacemos una parte y la otra parte la hacemos el día lunes, por lo que la clase es un poco larga. Entonces, para evitar estas molestias y ser tan cansona, lo hacemos de una vez, por lo menos la primera mitad. Recordar que esas ITS, la clave aquí es que se transmiten principalmente por contacto sexual. Pilas con esas preguntas. Esto de acá lo saqué de la guía del INMP, porque es lo más fácil. También hay una guía de ITS del Ministerio de Salud, que también es la mayor parte de preguntas. Dentro de las ITS, acá hay 8 que ustedes ven enumeradas. Cada uno tiene su nombre y su agente etiológico. Aquí en flechas le coloqué el tipo de bacteria que son. Hay virus, hay bacterias gram negativas principalmente, y hay unos parásitos protozoarios flagelados que es muy común, que es la tricomona. Entonces, vamos a encargarnos de ver más o menos a grandes rasgos palabras clave para diferenciar esas enfermedades. Recuerden entonces, a través principalmente el contacto sexual. Siempre les van a poner preguntas donde les van a clavar algún factor de riesgo. Por ejemplo, personal que viaja, policías, marineros, personas que hacen turismo, grandes olas migratorias, como en este caso de repente los venezolanos o venezolanas, trabajadores sexuales, pacientes donde hay abusos, campamentos de minerías ilegales, que hay un montón de estos casos. La falta de información que hace que las pacientes, sobre todo mujeres, ni siquiera reconozcan que tienen un problema. eh, Promiscuidad, ¿sí? Múltiples parejas sexuales, ciertos factores de uso crónico de drogas, sobre todo el alcohol. Algunos métodos, ¿se acuerdan que mencionamos que de los cuales favorecían estas enfermedades? Son los DIU, pero no el DIU por sí mismo, sino el DIU que usan las personas que tienen múltiples parejas sexuales. Porque un DIU en una paciente que tiene una pareja estable y solamente tiene relaciones entre ellos dos, ahí no va a haber ningún problema. Entonces, acá está más o menos a grandes rasgos los síntomas que dan cada uno. ¿Por qué están en colores? No sé, porque a mí se me dio la gana. Por ejemplo, en el caso del rojo, ¿sí? Esto está agrupado por síndrome, es que es lo que maneja el Ministerio de Salud y es la forma en que ustedes les hacen las preguntas. Lo que está en rojo, con red y clamidia, es el síndrome de descarga uretral y también cervicitis en la mujer. Lo que está en verde es el síndrome de úlcera genital. Y en el caso de la tricomona, ya es otro tipo, digamos, de enfermedad vulvovaginal del tracto inferior, que eso lo vamos a ver justamente el día lunes. A ver, vamos a ver. Hay varios tipos de diagnóstico, por si acaso, esas enfermedades. Tres enfoques. Por agente etiológico, forma clínica, las lesiones, el tipo, si hay síntomas sistémicos o no, si hay compromiso de ganglios o no, etcétera. Y obviamente el manejo sindrómico, de lo cual es hincha el Ministerio de Salud,
para ahorrar dinero, porque de hecho, tratar de identificar el agente etiológico en este tipo de enfermedades es algo difícil. El cultivo requiere medios especiales, demora, requieren cierto tipo de identificación de cadenas de ADN, etcétera. Entonces, es algo complejo. Por eso, desde el punto de vista de medicina, digamos, preventiva, ¿sí? O de salud pública, el manejo sindrómico es lo que más se acopla a nuestra realidad como país, digamos, en vías de desarrollo. Entonces aquí, como ven, hay varios síndromes. Vamos a empezar a ver cada uno de ellos. ¿Cuál es la ventaja de que den manejo sindrómico? Se los agrupen, digamos, y podamos manejarlo de esta manera. Es como si ustedes vieran un montón de mosquitas en el aire, pero no saben si son zancudos, si son moscas, son cucarachas, y le dan, ¡pum!, de frente, un solo insecticida y quieren matar todo. A grandes rasgos, esto es lo mismo. Entonces, la ventaja, por lo que el Ministerio de Salud escoge este tipo de manejo, es porque reduce la probabilidad de un diagnóstico clínico incorrecto, o sea, matas todo, le atacas por todos lados, claro, sin saber si es cierta qué cosa es. Estandariza los tratamientos, porque recuerden que el manejo sindrómico permite que hasta una enfermera, una obstetriz, un promotor de salud, solamente con ver las lesiones, pues, o los síntomas, pueda tomar la decisión del manejo. Permite, eso es muy importante, ya que ustedes vieron que los factores de riesgo son poblaciones generalmente problema, ¿sí? Promiscuidad, pobreza, baja educación, etcétera, los permiten captar y dar tratamiento en la primera consulta, porque si yo les digo a las pacientes que le voy a hacer un análisis y que venga la próxima semana, esas pacientes ya no vienen, les da vergüenza, les da pena porque tienen compromiso del tracto genital y se desaparecen y los perdimos. Y lo único que vamos a lograr es que comience a diseminar más la enfermedad. Entonces, de arranque las captamos y empezamos el tratamiento. Entonces, empezamos. Síndrome de descarga, como estamos en ginecología, a mí me interesa la mujer, y en este caso es la cervicitis. Mencionamos bien claro, aquí los principales agentes etiológicos es gonococo, en este caso, y la clamidia. Son los principales, digamos, agentes que producen este problema. Recuerden que estamos viendo tracto genital superior en este caso. Entonces, las características siempre va a haber secreción purulenta, cuando ustedes ponen el espéculo le sale. También, en este caso por el cervix, pueden algunas veces, sobre todo si es el principal actor es la clamidia trachomatis, síntomas sistémicos, fiebre, malestar general, dolor pélvico, que es muy común, y por lo tanto el manejo sindrómico, según lo que nos dice nuestro querido Ministerio de Salud, es atacar a los dos gérmenes, sí, sí sabemos que son los agentes más comunes. ¿De qué manera? Dándole ciprofloxacino y acitromicina. Recuerden que acá hay que tratar a la pareja por si acaso. Ciprofloxacino 500 vía de oral, dosis única, más acitromicina también en dosis única vía oral. O si no tengo acitro, ahí sí le cambio el acitro por la doxi, no hay ningún problema. Pero tengo que darle los dos antibióticos, ciproacitro o ciprodoxi. Si la paciente, digamos, fuera una paciente gestante del primer trimestre que tranquilamente puede tener todavía una cervicitis, recuerden que en la gestante está contraindicado ciprofloxacina y doxiciclina. Por lo tanto, a estas señoras le damos ceftriaxona en vez de ciprofloxacino y acitromicina sin ningún problema porque ahí no está contraindicado. Seguimos entonces, eso es lo que dice el INMP, lo que está en rojo es lo que acabamos de leer que dice el MINSA, ciproacitro o ciprodoxi, y si fuera una paciente embarazada, otro esquema alternativo, porque no le puedo dar cipro, le cambio ceftriaxona y lo combino una vez más con acitromicina. Se acabó el síndrome de descarga uretral. La ventaja, dosis única. Aquí, bueno, es lo mismo. En el caso, perdón, segundo síndrome común, acá sí hay una herida, como le dicen las pacientes, úlcera. Recuerden que la úlcera es un compromiso, es una solución de continuidad de la mucosa, en este caso del epitelio, y generalmente llega hasta la dermis, o sea, hay compromiso de toda la parte epitelio superficial, llegando inclusive hasta la dermis. Entonces, aquí esta úlcera, esta herida, como llaman las pacientes, puede tener ciertas características. Puede ser dolorosa, puede ser no dolorosa, puede acompañarse de adenopatías inguinales o no, que también pueden ser dolorosas, pueden tener fiebre o no como síntoma sistémico, u otros síntomas como por ejemplo una sensación intensa de ardor cuando orinan. Entonces, ¿cuáles son los principales agentes que producen este síndrome de úlcera genital? Son tres. En el Perú, el herpes y la sífilis, y en tercer lugar el chancroide. En Estados Unidos, por ejemplo, son los dos primeros, ¿no? Los otros de acá
incluyendo los que están acá abajo, el granuloma inguinal y el linfogranuloma venéreo, son recontra raros. Sin embargo, al producir úlceras genitales, también se les da tratamiento, se los incluye para el manejo sindrómico, o sea, manejo en bloque. Recordar una nota muy importante. Estos de acá siempre les vienen preguntas de agentes etiológicos. El granuloma inguinal también se le conoce como donovanosis. El agente etiológico es, en este caso, tiene este nombre, Calimantobacterium granulomatosis o Klebsiella granulomatosis. Es lo mismo, por si acaso. Y en el caso no se confundan del linfogranuloma venéreo, que es diferente del granuloma inguinal, son otros serotipos de clamidia, pero la gente sigue siendo la clamidia. Entonces, ¿cómo yo sé más o menos de qué estoy hablando o qué tipo de enfermedad estoy viendo si ya encontré una úlcera o una herida en los genitales de la paciente? Ojo que pueden estar en los labios o pueden estar dentro de las paredes vaginales o inclusive en el cervix y hasta en la boca, tanto en hombres como en mujeres. Muchas veces cuando están, el problema de las mujeres, como están ingresadas dentro de la vagina, no se dan cuenta y uno recién lo ve cuando le pone el espéculo. Si las lesiones son vesiculares, como globitos, pero están arracimadas, casi siempre esto es herpes y son muy, muy, muy dolorosas. Entonces, si no son vesiculares, si no están agrupadas, si son solitarias, a menudo es sífilis, si es no dolorosa, es una herida simplemente, pero ustedes lo tocan por todos lados y no le duele, pero en cambio el chancro sí es dolorosa. Recuerden, sífilis, chancro duro, chancroide, chancro blando. Tratamiento entonces del síndrome de úlcera genital, salvo si fuera herpes, el tratamiento son con antivirales, que vamos a ver por ahí las dosis, y en el caso de si fuera tanto sífilis primaria, recuerden bien, para que yo vea heridas o úlceras, solo puede ser en su grado inicial o primaria la sífilis. Por eso doy penicilina benzatínica, en este caso intramuscular en dosis única, y la acompaño de ciprofloxacino también con dosis única. De esta manera manejé tanto sífilis como chancro en este caso. Aquí, como ven, el si es herpes, lesiones arracimadas sumamente dolorosas, vesiculares que se pueden reventar y convertir en unas heridas mucho más grandes, e inclusive se pueden haber sobreinfectación bacteriana. El manejo es antiviral, no hay antibiótico que me dé sobre el herpes genital. Y en el caso del chancroide, solamente ceftriaxona. Recuerden que estos esquemas son del NMP. Lo que valen en realidad para efectos del examen es este, penicilina y cipro. Para este caso, una, digamos, alternativa en vez de penicilina puede ser ceftriaxona. Y en el caso de la sífilis, siempre, por favor, es penicilina de primera elección. No se olviden, es igual que en las gestantes. Primero hay que desensibilizar y si eso falla, recién en último caso podríamos dar este otro antibiótico. Entonces no se vayan a olvidar de eso. Una vez más, repito, la sífilis primaria es la única parte de la sífilis o la única etapa donde vamos a ver úlceras. Si vemos es secundaria o más latente, precoz o tardía o terciaria, ahí ya nunca más van a haber lesiones. Ese es un diagnóstico diferencial de úlcera genital. Aquí, como ven, agente etiológico, más o menos lo que hemos visto. La lesión primaria, en el caso del herpes, vesiculares múltiples, arracimadas, muy dolorosas. Generalmente tienen adenopatías también que duelen mucho o ganglios inflamados. En el caso de la sífilis, es una úlcera generalmente totalmente aislada, no duele, bordes limpios, un poco sobreelevados, por eso se llaman chancro duro. Y en el caso del chancroide, también son úlceras habitualmente también solitarias, pero aquí sí duele mucho. Son bandas o bordes irregulares, es el famoso chancro blando, es muy diferente. Acá sí son también adenopatías dolorosas. Recordar que todos esos de acá son diagnósticos diferenciales de síndrome de úlcera genital. Punto clave número 2. Recuerden que la sífilis tiene varias etapas. Solamente en la sífilis primaria es la que entra en el úlcera genital, porque a partir de la secundaria en adelante, esas etapas ya no se ven ningún tipo de úlceras. Entonces, la sífilis secundaria, la latente y la terciaria no entran en el manejo sindrómico. Simplemente hay que tener en cuenta que ante una sospecha de esta enfermedad, hay que de todas maneras hacer el examen para diagnosticar con las pruebas treponémicas. Y aquí, cuando tiene más de un año, ya no se emplea una sola dosis, se emplean 3 dosis, una cada semana. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes.
Recordar cuándo sabemos si le damos tratamiento obligado a la pareja. Entonces, en cualquiera de las que hemos visto, recordar solamente que en la parte del síndrome de flujo vaginal que vamos a ver el día lunes, la única enfermedad de este tipo es solamente la producida por tricomonas. En el resto no se considera ITS ni por cándida ni por Gardnerella. En todas las demás, síndrome de descarga uretral o cervicitis, síndrome en este caso de úlcera genital, hay que obligatoriamente que tratar a la pareja. Casos, vamos a ver de forma rápida. Cervicitis aguda, ya le dieron el germen que es Clamidia trachomatis. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Entonces, en este caso, o es acitro o es doxi. Nuestro Ministerio de Salud opta en primer lugar por la citromicina porque es de mejor cumplimiento al ser dosis única. Pero, de todas maneras, se podría emplear oxiciclina, solamente que el problema es que tienen que tomarlo por 7 días. Ambas son eficaces contra clamidia. O siempre, elección es acitromicina o doxiciclina. El resto no tiene nada que ver. Son para anaerobios, inclusive aquí hay un azol que es contra, en este caso, hongos. Siguiente, dice de las siguientes ITS, ¿cuál pertenece al síndrome de úlcera genital? ¿Cuáles eran? Arracimadas, dolorosas, herpes, por el virus del herpes 1 y herpes 2. Sigue sífilis, treponema pálido. ¿Qué más sigue? Ya se durmieron, no importa, yo les ayudo. En el caso que sigue es chancroide, en este caso les ponen acá la alternativa. Tricomonas no produce úlcera genital, gonorrea no, es síndrome de descarga uretral, candidiasis es enfermedad vulvovaginal y los condilomas combinados aquí ya no tienen nada que ver. Siguiente caso dice la alternativa correcta. Con respecto les ponen a la transmisión, ahí otra vez se cursan con úlcera genital. Miren acá, pregunta, les van a poner distractores sobre todo de la sífilis. A ver, la alternativa A, chancroides, si es úlcera genital, herpes también, pero condiloma combinado no, se descarta. B, clamidia no es úlcera genital, herpes sí, chancroides sí, se descarta. C, herpes genital, si es chancroides sí, pero gonorrea no, se descarta. D, sífilis primaria. Entonces, eso grábenlo bien. Solamente la sífilis primaria puedo ver úlceras genitales. Desde el momento que le ponen sífilis secundaria, terciaria, sífilis latente, tardía, temprana, eso ya no produce úlceras por si acaso. Entonces, en este caso, la sífilis primaria sí es, clamidia no es y gonorrea no es. Por lo tanto, me queda la E, sífilis primaria, que si hay úlceras, herpes también, en este caso chancroide. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta. Siguiente, antibiótico de elección en mujer en edad fértil con cervicitis mucopurulenta. Desde el momento que dicen cervicitis, o es gonococo o es clamidia. En este caso ya les dieron que es clamidia trachomatis. Y aquí una vez más, antibiótico de elección es acitromicina o doxiciclina. Aquí, ojo que les ponen las dos, una pregunta un poco media malévola, ¿no? En realidad los dos son igual de útiles. Una vez más, en nuestro país se opta más por la citromicina porque al ser una sola dosis es de mejor cumplimiento, pero ambos son igual de efectivas. Por lo tanto, en Perú es acitromicina la de elección. Siguiente, 22 años de edad con tiempo de enfermedad 3 días. Dice que en el examen encuentran, miren, lesiones vesiculares en racimo. Acá están totalmente juntitas unas tras otras, como papulomatosas, ¿ya? Sobre el labio mayor y adenopatías muy dolorosas. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Síndrome de úlcera genital, donde vamos a encontrar estas lesiones arracimadas, no son lesiones únicas, la única posibilidad es un herpes genital, ya sea por virus del herpes tipo 1 o tipo 2. Chancro sifilítico, lesión única indolora, en el caso del chancroide, lesión única muy dolorosa. Sigamos, 21 años, dice que apenas ha iniciado relaciones sexuales hace 3 años, no usa método anticonceptivo, pero tiene dolor y ardor en genitales externos. Le encuentran una lesión ulcerativa, ya le están diciendo síndrome de úlcera genital, pero les ponen la característica de bordes prominentes localizado en el labio mayor derecho. Entonces, síndrome de úlcera genital, no mencionan que hay racimadas ni que están, digamos, totalmente juntas. Sale por un lado lo del herpes simple y me queda solamente sífilis o en este caso chancro, ¿no es cierto? Chancroide. Desde el momento que le dicen ardor y dolor, ya ese síntoma me habla de chancro, porque la sífilis no duele nada, salvo la lesión,
No hay otra forma de diagnosticar sífilis en fase primaria. Por lo tanto, acá la única que puede ser es chancroide, nada más. Recuerden que le van a preguntar los más comunes. Siguiente, mujer en edad fértil, viene otra vez por una úlcera única indurada, o sea, bordes lisos sobresalidos. En zona vulvar ya les dieron un valor de prueba treponémica, perdón, no treponémica y treponémica positivos. Quiere decir que es sífilis. De todas maneras, es treponema pallidum el agente. Dice que la paciente no cumple con tratamiento. ¿Cuál es la manifestación a esperar en el siguiente estadio? Si me dice que ya tiene diagnóstico serológico de sífilis, y tiene la úlcera, eso solamente se ve en la sífilis primaria, cuando recién empieza la enfermedad. Si la señora no cumple el tratamiento, esta úlcera se cura o desaparece solita más o menos en unos 3 a 6 meses y da lugar a la sífilis secundaria. Y en la sífilis secundaria, la manifestación clínica principal es ese rash macular, como si tuviera un sarpullido en todo el cuerpo, que incluye manos y pies. Entonces, eso es clave en la sífilis en estadio secundario. Siguiente, si una persona dice antes de orinar elimina pus por la uretra, sea hombre o mujer, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Estamos frente a un síndrome de descarga uretral y lo más probable es que tenga gonococo o clamidia. Según las claves que les dan, pues la única que puede ser es la letra B. 18 años, edad fértil nuevamente. Hace 3 horas dice sufrido agresión sexual. A eso tienen que estar también igual con bastante cuidado. Dice que una medida específica para prevenir infecciones de ITS será administrar profilaxis antibiótica contra qué. Les están preguntando qué medicamentos incluye el código violeta o códigos a pacientes que son víctimas de agresión sexual. Hombres y mujeres, por si acaso, porque nosotros hemos visto de los dos tipos en el hospital. Entonces, el código violeta, que está por aquí, me voy a adelantar un poquito hasta aquí, tiene profilaxis contra hepatitis B, ojo, tiene profilaxis contra gonococo, clamidia y también la parte de sífilis y obviamente contra el VIH y contra el embarazo. O sea, contra 4 de esas entidades está dirigido el código violeta. Regreso a la pregunta entonces. Acá, contra vaginosis nos interesa, sífilis sí, vaginosis no, tricomoniasis no, gonorrea sí, clamidia sí, tricomonia no. La única clave que puede ser entonces es gonorrea y sífilis. Si me preguntan acá, faltaría el VIH y en este caso el embarazo no deseado. Clave B. Siguiente, eso sí es una pregunta netamente teórica de la norma técnica. Les preguntan que en el manejo de ITS se aplican las famosas 4 Cs. Cs porque tienen estas iniciando las palabras. Quiere decir que el manejo de las ITS en el Perú tiene obligatoriamente que incluir consejería para los pacientes. Tienen que verificar cumplimiento del tratamiento porque si ustedes no verifican como personal de salud, eso se disemina por todos lados. Tiene lista de contactos que la paciente tiene que dar para buscar a las personas y también darles tratamiento. Y esto que es por favor obligatorio. Acá, aparte del embarazo no deseado, recuerden, es muy importante métodos de barrera. Esto impide mucho el diseminar este tipo de infecciones. Entonces, les preguntan cuál no es una de ellas. Si es condones, se aplica, cumplimiento de tratamiento también, consejería, y acá faltaría solamente contactos. Calidad de atención no entra para nada en las 4 Cs. Siguiente, pregunta muy importante, ya estamos acabando. Edad fértil, trabajadora sexual, último control hace 3 meses sin alteraciones. Hace 7 días nota lesión ulcerativa, una vez más, síndrome de úlcera genital, pero no duele. Ya por ahí ya saben más o menos qué cosa puede ser. En labio menor izquierdo, con flujo genital amarillento. Pero sin embargo, por la clínica, ya le salió una úlcera y no duele, lo primero que pensaríamos es que una sífilis. Sin embargo, le sale la prueba de RPR negativa. Esta prueba es no treponémica, es la prueba inicial que solemos pedir. Les preguntan cuál es el diagnóstico. Entonces van a decir, doctora, pero tiene RPR negativo. Sí, pero recuerden que recién se positiviza, ¿sí? Más o menos unas aproximadamente de 3 a 6 semanas, en este caso cuando aparecen en este caso las inmunoglobulinas. Quiere decir que esta paciente recién tiene 7 días de que le ha aparecido, tiene todo el derecho de que todavía esta prueba no detecta absolutamente ningún tipo de inmunoglobulina contra las cardiolipinas, en este caso del treponema, por si acaso.
Solamente si en este caso se hace positiva recién a partir de 3 a 6 semanas de aparición de la úlcera. ¿Cuál es el diagnóstico? Definitivamente la primera sospecha es el chancro por Lues o por sífilis, por las características clínicas de la lesión. ¿Por qué a pesar de la prueba negativa? Porque está recién a la semana de aparición de la lesión. Ahí tienen que tener cuidado. Siguiente, otra vez, paciente joven, lesión en genitales, no tiene fiebre, una úlcera única y solitaria, indurada e indolora. Ya cuando dicen eso, mi primera posibilidad siempre va a ser sífilis o Lues. Siguiente, cuerpos de Donovan. ¿Se acuerdan de la granulomatosis? Listo. Entonces, el granuloma inguinal, acá está. También se le conoce, les dije, ¿no? Les pueden preguntar por otros nombres. Donovanosis porque encuentran los famosos cuerpos de Donovan. También producida por este germen que es el mismo en realidad. La Klebsiella granulomatosis es lo mismo que la Calimantobacterium granulomatosis. Entonces, todo esto siempre se relaciona con granuloma inguinal, que de hecho es bastante raro como causa de síndrome de úlcera genital, pero aún así está considerado. Paciente joven, 29 años, viene, miren, por haber sido víctima de agresión sexual, pero esta paciente ya está embarazada, o sea, la han violentado a los 4 meses de embarazo. ¿Qué manejo preventivo les preguntan que se recomienda en esta paciente? Entonces, por eso le puse esto. De hecho, estos pacientes le tenemos que darle profilaxis con hepatitis B, le tenemos que dar su profilaxis con terapia antirretroviral. Les damos, ya no le podemos dar nada contra embarazo no deseado porque obviamente tiene 4 meses de embarazo, pero sí estamos obligados a darle profilaxis contra sífilis, gonorrea y clamidia. Entonces, miren qué incluye, incluye penicilina benzatínica más ceftriaxona, ¿sí? Más acitromicina. Pero recuerden que en este caso, es lo más adecuado justamente para esta embarazada porque ninguna de ellas está contraindicada en el embarazo. Recuerden que el tratamiento para síndrome de úlcera genital era ciprofloxacino más acitro o más doxi. En el embarazo no puedo dar ni ciprofloxacino ni tampoco doxiciclina, pero sí puedo dar sin ningún problema penicilina benzatínica, que es contra gonococo, acitro contra clamidia, y en este caso ceftriaxona para potenciar estos dos, que en este caso también me sirve para la sífilis, ¿de acuerdo? Entonces, por descarte, la B contiene ciprofloxacino, no va con el embarazo. La C tiene doxi, no va para el embarazo. La D y la E nuevamente combinan ciprofloxacino y esta que tiene doxiciclina. Entonces, hasta por descarte pueden sacar sin ningún problema la clave. Y se acabó, chicos. ¿Viven todavía? Sí, doctora. Gracias. Bueno, Sí, no sé si han doctora, escuchado, gracias. están bailando, yo sé que dónde estarán, Doctora, y muchachos. con respecto a los temas del martes, ¿cuáles son? No son No, martes, es el lunes. el lunes, el El lunes. lunes. Es la ¿Cuáles segunda son? parte, chicos, de la parte de todo lo que es EPI y todo lo que es enfermedades vulvovaginales, tricomoniasis, candidiasis y Gardnerella, Ah, más ya. EPI. Esa es la segunda parte. Y el examen los tomo de estos temas de hoy a los temas del lunes. Ya, doctora. Gracias. ¿Correcto? El lunes nos vemos 2:20. Que esté fácil. ¿Qué qué? Que esté fácil, quisieron decir. Se quedaron en el fa. Bueno, que tengan buena noche, jóvenes. Adiós. Gracias, doctora. Buenas noches. Todo examen. Ajá, ya apareció por ahí. Ya, ok.